Bueno, era parte del anuncio del gobernador Daniel Scioli hoy cuando decretaba la emergencia en materia de seguridad por un año en la provincia de Buenos Aires. Y lo que decía es que hay como un desborde de inseguridad con características cada vez más violentas, con dos fenómenos al mismo tiempo. Por un lado, la magnitud, la cantidad de casos, la violencia por parte de las bandas, lo cual se vio ayer también el asalto de un banco en Bernal, donde los delincuentes en plena hora comercial rompieron a mazazos la vidriera de un cajero automático y con armas largas, ametralladoras, etcétera. Y por otra parte, la reacción de la gente con los linchamientos, que ha sido el tema de estos últimos días. Estamos con Nicolás Sec, que es abogado penalista, y lo hemos invitado para consultarlo acerca de todo este fenómeno. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo va? ¿Cómo te va, Bernardo? Bueno, el anuncio es la primera reacción así como de magnitud por parte del Estado, en este caso de la provincia de Buenos Aires, en cuanto a esta, no sé si decirle ola de violencia, sino este fenómeno creciente de inseguridad que hemos venido teniendo, ¿no? Y decretó la emergencia de inseguridad por el lapso de un año. La primera respuesta es poner más policías en la calle. ¿Cómo lo ves vos? Y el problema, que es un claro problema en cuanto a que los linchamientos por parte de los particulares son delitos, delitos. El Estado, hace años, o históricamente, tiene la meta de monopolizar el poder punitivo. Esto quiere decir que la venganza entre particulares no es posible, no es legal. Entonces, el único posibilitado para ejercer un poder punitivo por sobre quienes delinquen es el Estado. ¿Qué pasa? Ante una posible ausencia por parte del Estado empiezan a realizarse todo este tipo de fenómenos como los linchamientos. Entonces yo lo que creo que Daniel Scioli lo que está intentando es acentuar este monopolio de fuerza que tiene el Estado en cuanto a brindarle seguridad a los ciudadanos que habitan en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Bueno, se habló que, por ejemplo, una de las partes de lo que dijo Scioli es que se van a poner 1000 patrulleros más en la calle, se van a convocar a 1000 policías retirados, en un rango que va de 1000 a 5000 retirados hasta que egresen 10.000 nuevos efectivos de la escuela de policía. ¿Alcanza con todo esto para contener este boom de inseguridad? El gobernador yo creo que está intentando tomar medidas que creo que son acertadas en cuanto a que está intentando atacar el problema desde dos arcos. Por un lado es la inclusión, que claramente las personas que delinquen se puede llegar a establecer una inclusión social para que esto no suceda más este fenómeno. Pero ¿qué pasa? Esto es a mediano y a largo plazo los resultados. Y la gente, el ciudadano, está pidiendo resultados hoy ya. Esos resultados hoy ya de seguridad no los puede dar la inclusión, que son medidas a mediano y a largo plazo, sino que se puede dar a través de la fuerza de seguridad, siempre actuando dentro de un Estado de Derecho, que no se excedan las fuerzas de seguridad para volver a lo que fueron cuestiones pasadas. Pero sí, si las fuerzas de seguridad realizan su actividad dentro de un Estado de Derecho, cumpliendo las normas que la ley manda, son necesarias para repeler todo este fenómeno que está sucediendo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Él hablaba del fenómeno de las bandas que están altamente profesionalizadas, se puede decir, como la banda de ayer de Bernal. Tenían armas largas, con total impunidad, atacaron un banco a media tarde, con una masa rompieron la vidriera sin importarles absolutamente de enfrentar a la policía. Esta respuesta, por ejemplo, anunció el gobernador Scioli que van a descentralizar el 911 para tener una respuesta más rápida, pero parece que ante el accionar de este tipo de bandas que están muy establecidas, como que no alcanzara, ¿no? Yo creo que el problema hay que enfocarlo desde dos puntos de vista. Por un lado están los casos donde son menores, adictos al paco, o jóvenes que no tienen mucho grado de perfeccionamiento, que eso es lo que generalmente genera más problemas en lo que es el conurbano, en la Ferrer, en todos los barrios relegados. Pero también están estas bandas que son profesionalizadas, que requieren por parte de la fuerza de seguridad un despliegue mucho más profesional y acentuado, requieren de medidas de investigación, requieren de medidas preventivas, y yo creo que es lo que está intentando el gobernador Scioli con todos paquetes de medidas de seguridad para brindar justamente la seguridad a los ciudadanos de la provincia. Hay un tema que indigna muchísimo a la gente, que es el tema de las excarcelaciones inmediatas, como estas que hemos visto en los últimos días. Delincuentes que inclusive son apresados por la misma gente
se los pone en la comisaría, a las 24 horas están en la calle. Mayormente son casos de tentativa de robo y por eso mismo se los pone en la calle. Exactamente, yo creo que a la hora de considerar si una persona tiene que estar detenida durante un proceso, no es lo mismo que cuando existe una sentencia firme. Desde que de la Cámara de Casación decretó a través del plenario el fallo Díaz-Besone, lo que intimó a que los jueces interpreten es las causales que existen en el caso concreto. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que existir un riesgo procesal o dos riesgos procesales. Uno es de fuga y otro es de entorpecimiento de la causa. Si no existen estos dos riesgos procesales, ¿por qué? Porque el imputado no tiene riesgo de que se fugue o que entorpezca la averiguación de la verdad, porque ya, por ejemplo, ya están todas las pruebas recabadas. No, es difícil que un juez pueda justificar una detención durante un proceso, porque todavía el Estado no tiene la certeza que esa persona es culpable. Claro, lo que pasa es que la gente en la crítica no apunta tanto a eso, sino a que el delincuente va a volver a delinquir al día siguiente, ¿no? Claro. En cuanto al derecho, eso no se puede, por lo menos en los papeles, no se puede asegurar de antemano, pero... Es muy difícil lo que vos planteás, Bernardo, que es la realidad en cuanto a eso. Entonces yo creo que lo que está intentando el gobernador no es tanto apuntar al problema a través del derecho, que tiene muchos más límites, sino a través de la prevención. Por eso acentúa tanto en el esfuerzo, en las fuerzas policiales y en la prevención. Porque si yo, como Estado, a través del derecho, no puedo mantener una persona presa durante el proceso porque la Constitución me lo prohíbe, sí que puedo hacer prevenir que esta persona, que probablemente por circunstancias X pueda llegar a delinquir, no lo haga más. Esto no lo puedo hacer a través de los jueces, sino a través de las fuerzas policiales, que son las que están encargadas para prevenir este problema. ¿Y qué ocurre en los casos de tentativa de asalto a mano armada? ¿No es cierto? ¿El juez está facultado para dar la excarcelación inmediata también o no? Todo va a depender de la expectativa de pena y, como te digo antes, todo va a ser fundamental los riesgos procesales. No sé si recordás el caso de Chabán. Uno de los riesgos procesales que se estimaron porque la persona podía llegar a escaparse es que en uno de los allanamientos él se estaba yendo. Entonces, más allá de la pena en expectativa, que puede ser hasta de un homicidio que va de 8 a 25 años, lo que tiene que interpretar el juez para indicar que una persona tiene que estar presa o detenida durante un proceso es que existe riesgo que esta persona se fugue o que puede entorpecer la averiguación de la verdad en la causa. Muy bien, vamos a escuchar una parte más del anuncio del gobernador Scioli hoy al mediodía. Dice el Papa Francisco, que también nos está marcando el camino de una reflexión profunda que tenemos que tomar en cuenta por estas horas tan difíciles. Hasta que no se revierta la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. No hay prioridad más urgente que defender la vida. Por eso yo convoco con toda responsabilidad y madurez a partir de mi experiencia a todas las fuerzas políticas y sociales. No podemos seguir discutiendo entre nosotros con mezquindades, con egoísmo, con oportunismo, mientras allá afuera mueren inocentes, se destrozan familias, se está derramando mucha sangre. Debemos dar esta pelea juntos, nosotros con la mayor responsabilidad como gobierno y la sociedad, los jóvenes, los medios de comunicación con responsabilidad social, las ONG y todas las fuerzas políticas sin distinción de bandera. Esta es la pelea más importante que tenemos que librar. Es la pelea por lo más sagrado, es la pelea por la vida. Veo por parte de los intendentes un gran espíritu de colaboración, de comprometerse en este tema. Por eso hay una voluntad que se avance en la creación de las policías locales, para que conjuntamente en los tres niveles, policías locales, policía de la provincia y la colaboración de las fuerzas federales, logremos enfrentar el delito. Por lo tanto, por parte de los municipios, y ha sido una política de nuestro gobierno, descentralizar recursos a los municipios, porque ya los municipios no se limitan en su presupuesto alumbrado, barrido y limpieza. Evidentemente, atienden otro tipo de agenda que se va dando
por la dinámica de los nuevos desafíos que tenemos. Entonces, por parte de los municipios, ¿por qué hablé con Alberto Descalzo? Pues el presidente de la Federación Argentina de Municipios de la provincia de Buenos Aires. Como hablamos permanentemente con los intendentes de todos los signos políticos de nuestra provincia y en todos, obviamente. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, refiriéndose a uno de los temas centrales también de este anuncio, que es el impulso que se va a dar a la incorporación de policías municipales, ¿no? Este sería un principio de solución también. Y eso es muy importante porque cuando el hecho ya existió, el Poder Judicial tiene un tiempo indeterminado, puede tener 1 año, 2 años porque el problema ya sucedió, por así decirlo. En cuanto a la prevención, el tema es distinto, porque uno necesita soluciones eficaces y rápidas. Sí. La provincia de Buenos Aires equivale a cualquier país como, no sé, como Italia, tiene mucha población, mucha extensión territorial, por lo que sería muy importante, este es un tema que se plantea desde la época de Alfonsín, que la descentralización policial, la descentralización judicial y la descentralización en la recepción de las denuncias. Por eso yo creo que está en lo acertado el gobernador Scioli en cuanto a acentuar la descentralización de las fuerzas policiales. Claro, los juzgados claramente, como vos me comentabas, están saturados de causas, ¿no? Ahora, ¿eso cómo se arregla? Porque incorporando más juzgados, evidentemente, porque los casos se van acumulando y las sentencias obviamente se van atrasando, ¿no? Sí, los plazos procesales se van venciendo, etcétera, etcétera. Como vos decís, claramente se necesitan más recursos y también destinar y acomodar los recursos ya existentes, porque existe en la provincia de Buenos Aires, no sé, a nivel ejecución, cuando las sentencias ya están impartidas, no sé, empleados que tienen a su cargo más de 500 causas que materialmente es imposible llevarlas a cabo. Entonces, claramente se requieren más factor humano, mejor factor humano, y esto le compete, bueno, a la justicia, en este caso, de la provincia de Buenos Aires. Una cuestión que un poco le excede al gobernador. El gobernador que tiene a su cargo la fuerza policial. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene que interesarse en lo que es la prevención. Después, todo lo que es el aspecto judicial le compete a otro poder que ya no tiene tanto acceso a la fuerza política. Esta semana, el tema de la semana fue el de los linchamientos, después de este caso del joven el delincuente linchado en Rosario. Obviamente es una aberración, ¿no?, que la gente tome justicia, hacer justicia por mano propia. En realidad no es justicia propiamente, porque no se sabe si el delincuente probablemente participó o no. Del ataque a un delincuente participa gente que por ahí ni siquiera vio lo que estaba ocurriendo, pero hay como un cansancio social con este tipo de casos y sobre todo con la violencia de los delincuentes que ha ido creciendo en el tiempo, ¿no? Delincuentes que probablemente están drogados, que matan por nada, y la gente no ve por ahí no ve una respuesta, y entonces se ha generalizado, o por ahí ha habido un efecto contagio, tal vez, y los casos se han ido repitiendo, los casos de linchamiento. Sin embargo, esto no deja de encuadrar, por ejemplo, el caso del chico de Rosario en homicidio calificado, ¿no? Exactamente, como vos decís, el problema es que la gente un poco está cansada por la inseguridad que sufrimos todos en la Argentina en general. Entonces se generan este tipo de actividades personales que no son nuevas. En los 90 ya el ingeniero Santos es un caso muy... Recordamos el caso, fue un ingeniero que estaba cansado que le robaran el pasacassette del auto, que era algo que ocurría más frecuentemente que ahora, todavía por cuestiones técnicas, y bueno, terminó matando 2 delincuentes. Terminó matando 2 delincuentes. Los corrió con el arma, no es que los agarró, los persiguió durante 1 o 2 cuadras, no me acuerdo muy bien, los terminó matando los 2. Los terminó matando y el ingeniero Santos en primera instancia sufrió una pena de 11 años de prisión, que no es menor, o sea que lo imputaron como autor de homicidio. Este caso, como en la actualidad, divide a la sociedad. Hay quienes consideran, bueno, si sufrimos toda esta inseguridad, algo tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa? Si seguimos esa línea, ya estamos desconociendo de por sí el Estado de Derecho, que el Estado, para poder imponerle una pena a una persona, requiere de cumplir una serie de normas procesales que acrediten que esta persona justamente haya sido responsable. Porque el otro día también se ha visto a un chico que casi lo linchan, que no había sido autor de ningún delito. Entonces, es un tema difícil de llevar a cabo. Y sí, como vos decís, puede ser imputado por un homicidio calificado, o en todo caso como un exceso de legítima defensa que se le va a imputar como un homicidio imprudente. Bueno, por ejemplo, veíamos hoy el caso de un asalto en una estación de servicio en La Plata.
no sé si lo tenemos por ahí, el asalto a la estación de servicio de La Plata, donde los delincuentes terminan golpeando brutalmente, es el caso al revés, golpean brutalmente a una empleada de la estación de servicio, una chica debe ganar, no sé, 5.000, 7.000 pesos por mes, hasta que le arrancan algo que aparentemente es el bolso, la billetera o la recaudación, etcétera. Ahí lo vamos a ver. Ahí está el caso, ahí la llevan, la arrancan de aparentemente la parte del kiosco, del local, mirá cómo la arrastran. Hasta que logran arrancarle. Yo creo que debería ser algo de ella, porque si no, no lo hubiera defendido con tanto entusiasmo, ¿no? Seguramente era alguna pertenencia de ella. A esos delincuentes, ¿qué delito les cabe por ese...? Y en ese caso es un robo, que puede ser robo en caso de que haya habido un tercero, puede considerarse que es un robo agravado por banda, pero las imágenes se estremecen y bueno, son en algún punto lo que genera el efecto contagio en toda la gente de intentar generar actividades personales para tratar de repeler este tipo de actividades. Y encima el principal problema es que las víctimas en líneas generales provienen de los mismos estratos de donde provienen los delincuentes. Entonces también el sector de las víctimas va a estar identificado, que son los que en general viven en este tipo de barrios periféricos, que son los más vulnerables a cuanto a que existan delincuentes y que también existan víctimas. Entonces son donde se genera más conflicto y yo creo que es donde la fuerza política va a tener que acentuar más el ojo para tratar de prevenirlo. Ajá. ¿Pero a estos dos les cabe la excarcelación también? Y como te dije antes, Bernardo, entonces sí. Va a depender, porque si en ese se demuestra que un policía dio la voz de alto y sin embargo estas personas escaparon, ahí ya el juez va a poder interpretar que estas personas no quieren atenerse a la fuerza del derecho, sino que tienden a escaparse. Entonces se los puede mantener en prisión preventivamente hasta que se esclarezca la verdad. El análisis es caso a caso. Siempre que se quiera hacer una regla general para todo, existe. Hay un dicho que es muy universitario, que es preferible un inocente afuera, 100 inocentes afuera que un inocente adentro. Es algo que es importante analizarlo caso a caso y no hacer una regla general. No, y también es cierto que ha habido una exclusión social que se ha acumulado durante décadas, pensemos los años 70, los años 80, los años 90, y que ha generado lamentablemente una situación, un caldo de cultivo para que todas estas cosas ocurran. No se trata de juzgar, digamos, cuál es la intención o la historia que tiene cada uno de los protagonistas de casos como este, ¿no? Por ahí son chicos que crecieron en la villa, no vieron a sus padres trabajar, no tienen la cultura del trabajo, ellos tampoco, están bombardeados por una sociedad que es consumista, que los induce a consumir y que al mismo tiempo no les da los medios para hacerlo. Entonces es una situación desde lo sociológico también muy complicada, ¿no? Está comprobado estadísticamente, como vos decís, Bernardo, que aquellos estados que tienen una distribución del ingreso mayor, los índices de delitos automáticamente bajan. Cuando la proporción de la distribución es mayor, los delitos bajan. Que eso es una realidad. Entonces tenemos un sector de gente que fue excluida durante años, que es más propensa a cometer delitos que no. Pero ¿qué pasa? Hay un sector grande de la sociedad que no está apta y tampoco quiere sufrir de estos delincuentes, y son los que exigen en este caso que se realicen medidas preventivas, porque la sociedad por sí misma no va a solucionar esto, que es lo que creo que está haciendo el gobernador Scioli con estas medidas. Así es. Nicolás Sheck, abogado penalista, te agradecemos mucho. Gracias a vos. Muy amable.